derrames, ¿hay otros ríos pequeños o grandes que están afectados por los derrames? Claro, esos son los vertientes que salen a este río y cuando crece pues entra el crudo hasta adentro, hasta los vertientes, entonces todo está contaminado. ¿Y cómo afecta a las personas? Por ejemplo, las personas que se bañan en este río sufren de picazones, alergia al cuerpo y es total, o sea, ¿Y los animales que toman qué pasa? los animales se mueren, se enferman. ¿Y ustedes tienen agua potable, agua entubada por aquí, los que viven por esos sectores? No, no tenemos agua potable ni agua entubada, nada. La selva es muy importante porque nosotros crecimos allí y somos de allí y de ello vivimos de la selva. Y nosotros como achuar, yo soy achuar, achuar siempre viven comunicados juntos, contactados, relacionados con la selva. Due to its geographic location right on the equator, Ecuador is one of the most diverse countries in the world. In certain parts of the Ecuadorian jungle, 1 hectare contains more tree species than all of the United States and Canada. Now, Ecuador has made an offer to the world where they will forego receiving 20% of their potential oil revenues to be able to conserve a natural reserve known as the ITT in the Yasuni National Park. This territory, with one-of-a-kind biodiversity, is at the same time very fragile. The animal diversity could be severely affected or even destroyed with the extraction of petroleum, according to the experts. Hay muchas cosas que de la selva aprendemos. La selva para nosotros es algo mágica y que nos enseña como las plantas medicinales, los rituales, conocer lugares sagrados. Hay muchas cosas, el mundo, la selva es grande, hay muchas cosas que explorar. There is a commonly held belief that Ecuador can't simply renounce oil extraction if it wants to develop. For this, President Rafael Correa is threatening to begin oil extraction due to the lack of interest expressed in paying this $13.5 billion in compensation, which would be put into an internationally controlled fund over the next 13 years. La buleada de las maquinarias, la buleada de los carros, a veces nosotros vivimos de un aire fresco, respiramos de lo que es de la naturaleza mismo, pero ahora con la contaminación de la empresa, vienen las maquinarias trayendo unos químicos, usted sabe que no vienen empacados, a veces vienen sueltos, entonces se riega en las vías, entonces con el viento que sopla, entonces nosotros respiramos y nos enfermamos, entonces nos produce, en primer caso es eso. Antes sabíamos vivir nosotros naturalmente sin enfermarnos, pero ahorita, ¿qué es que pasa con esas petroleras? Traen enfermedades ya no visto aquí.
La riqueza sale de este lugar, pero lo que nos dejan es pobreza aquí. Y enfermos, desnutridos, tristes. Así se ve aquí. In the north of the Ecuadorian Amazon, oil extraction has occurred over the past 4 decades without taking into account the cultural and biological diversity. And there will be even more extraction. In the Sucumbíos province, the oil giant Texaco made a fortune converting this once pristine region into a wasteland. Today, this area is considered to be one of the most contaminated in the world, with extremely high incidence of cancer. Even if the government were to protect the 200,000 hectare Yasuni ITT, there are plans in place to sacrifice the significantly larger 3 million hectare southern Amazon region of Ecuador. Concessions are currently being offered to exploit this primary forest, affecting 7 indigenous nations. The Achuar, Shuar, Quichua, Zapara, Waurani, Shiwiar, and Endoas. Cuando yo digo que soy Shuar, siento que, tengo la misma vida de los tiempos aquellos de mis abuelos. Vivo eso. Cuando digo soy Shuar, tengo esa energía, ese valor de seguir adelante, seguir luchando. Y me siento orgulloso de ser Shuar. Achuar and Shuar representatives are beginning to see manipulation and corruption happening within their own communities due to this outside influence. Yet, they are against the extraction plans and demand real participation in making decisions, as guaranteed in the International Law Convention, ILO 169. Y en la misma Constitución dice claramente que nuestros territorios son inembargables. Así es. Si es que esos préstamos han hecho el gobierno chino, nosotros no tenemos por qué pagar esa deuda, compañeros. Más de 4.000 millones de dólares que se ha pedido a la China y ha pedido el gobierno de Ecuador. El bosque, el corazón, el pulmón del mundo estará destruido y tendremos un problema global del medio ambiente, el calentamiento global, tendremos mucho más rápido. Por eso la juventud, los estudiantes, los mayores, los pueblos, las ciudades, las universidades y otras personas que aman la naturaleza deben apoyar a los pueblos indígenas que viven en la Amazonía para que puedan ser respetados. In the remote Amazonian communities, there is a lot of uncertainty. They have heard about plans of exploitation, but they don't know how or if they will be affected. When we arrived in the Achuar community of Charamensa to film the new ecotourism project, the main concern of the community was the map we brought with us, which showed the planned blocks for oil extraction. Charamensa is located within the oil production zone, and this would destroy all future plans of the community to build healthy and viable alternatives to big oil. El gobierno le da propuesta, buenas sugerencias, le conquista a los docentes
le conquista a los que son preparados, pero nunca va a llegar donde que va a licitar. Nosotros siempre venimos hablando, los pueblos achuar, jamás diremos compañía petrolera aquí en esta zona. Aquí todos estamos en libertad, pero vienen y a nosotros nos estorban. Ponen otras ideas, cosas que no es para nuestra vida. Y también muchos jóvenes, los quichuas así, se han dañado en su cultura, se han perdido su cultura. Todo es la destrucción. La selva, la naturaleza, el ecosistema sí es vida, donde se podría implementar el desarrollo de varios proyectos sostenibles en la que nosotros estamos principiando como una comunidad achuar. Angel lives together with his family in Charamensa, and in his free time he's working to create the Amazonian Academy, an international school deep in the rainforest. He works as the manager of the Kapawi Lodge, located 3 hours from his community by canoe. Hihun, from the Achuar community of Huachirpas, has worked in the Kapawi project and participated in many trainings to build capacity. Yo estoy trabajando en un programa English Minga se llama. Minga es como trabajar en Achores y Rundrar Takakmati, es trabajar juntos. Por ejemplo, nosotros para hacer una casa hacemos Minga, invitamos toda la gente y ellos traen palo, otros traen hoja. En sí hacemos solo una casa entre todos, con la ayuda de todos. Entonces, English Minga es como la educación, aprender inglés, pero entre todos trabajando juntos. Pero English Minga también ayuda a proteger la cultura porque queremos educación basada a la cultura. After having been supported for 10 years, the Kapawi Lodge is now fully owned and operated by the Achuar, who are proud of this highly acclaimed project. Utilizamos paneles solares y baterías. Agua que consume dentro en el lodge está con tratamiento por medio del ozono, es apto para consumir. Dentro en el hotel también procesamos reciclaje de basuras para evitar contaminación al medio ambiente. A futuro, Kapawi tiene por implementar canoa solar. La conclusión de todo esto, Kapawi es un proyecto ejemplo para los restos de comunidades del pueblo achuar. La cultura y la educación moderna tienen que ir juntos, trabajar juntos, caminar cogidos de las manos, las dos cosas. Las dos culturas diferentes tienen que ir juntos. Así vamos a lograr la cultura. Tengo un sueño. ¿Cómo podría ser un mundo en la selva con este método de vida? Forma de vivir en la selva, pero con ciencia, con tecnología, con niveles de educación, pero dentro de la selva, y así defender nuestra Amazonía. Yanda lives and works as a radio broadcaster in the town of Puyo, where his program is transmitted on the station of the Guarani nationality. He has had to change stations several times due to his reports being critical of the government's oil policy and practices. Tú sabes aquí que en la provincia de Pastaza hay una consulta previa para la explotación petrolera. He escuchado también la radio. No tengo mayor información de ¿Y
¿Tú estás de acuerdo que la ciudad del Puyo, Cami, sea una ciudad petrolera? No. ¿No estás de acuerdo No, totalmente? No sé, estoy de acuerdo con ustedes. Con mantener el turismo, Mantener un ambiente el turismo, sano. Sí, no estoy de acuerdo con las petroleras, con lo que está haciendo el presidente. Bueno, gracias. ¿Está de acuerdo que haya explotación aquí en la ciudad del Puyo? Claro, de petróleo, claro, sí está bien. Para que haya más economía, haya más comercio, todas esas cosas. Bueno, gracias, esa fue la pregunta. Hay que respetar a los animales que viven adentro, en la selva, a las plantas, ya que son el pulmón de nuestra vida. Exactamente. Estoy en contra de que vengan las minas petroleras acá pastas. Dentro de las petroleras aumentaría delincuencia, prostitución, como en las grandes ciudades, ¿se ve? O sea, no estoy de acuerdo que venga la petrolera acá, porque igual solo van a decir que, como te dije, es trabajo, pero a la final se va a acabar. No te va a durar, ni tampoco el petróleo dura. O sea, eso se va acabando y se acaba. Y además la vida vegetal igual se va acabando, todo eso. Y como joven yo sé que ha de haber conflictos, ¿no? Porque a la final yo sé que todos los indígenas, todas las comunidades indígenas, o sea, no van a estar de acuerdo. Va a haber conflictos mientras como te digo, va a haber con los policías, todo con el Estado. Este grupo define su sonido como el ritmo de aves, agua, volcanes, aire. Yanda's nationality is Zapata, a tribe whose culture and language received World Heritage recognition by the United Nations. He finds himself in a difficult situation as the small population of his nation has been divided by the manipulation and corruption caused by petrodollars. Yanda has passionately continued to build a growing network, organize events, and utilize the internet as a platform to successfully present this information. He's convinced that the young people of his generation, the generation after oil production, like in the north of Ecuador, will no longer live with dignity and autonomy. Debemos sumar más jóvenes en este principio, en esta conciencia de querer amar a la Amazonía, ya que no es simplemente nosotros, vivimos en la Amazonía nosotros, pero realmente no es 100% nosotros, sino debemos compartir esta Amazonía, esta bella Amazonía que nos brinda y que podemos vivir de ella. Mucha gente que quiere plata, pero no se dan cuenta de lo que vamos a hacer. Yo pienso que mientras nosotros estemos vivos, las personas de hoy en día, dejar algo para nuestra gente que viene a futuro, para nuestros hermanos, para nuestros hijos. Ellos también van a estar a disfrutar como nosotros hemos disfrutado. Como dicen, es el paraíso aquí. Es algo hermoso. Basic principle of indigenous thought exists in the current Ecuadorian constitution as buen vivir, or good living,
This term describes a new understanding between humans and nature, with the goal no longer being constant economic growth, but conscious development that respects the rights of indigenous people and the earth, where all parts of society have a harmonious relationship with one another and are able to thrive together. President and economist Rafael Correa signed the Constitution in 2008, but his political and economic actions show a direction much less idyllic. They are aimed at accelerated development and growth. With the sale of natural resources, countries like Ecuador and Bolivia establish a form of neo-extractivism, where the current leftist governments are allowed to plunder the last intact Amazonian regions, going against the fundamental laws of their constitution, against buen vivir, the rights of indigenous people, and the rights of nature. Kahumka, nakasa kahumka, pahasam hirtosta, pahasam hirtoswa, ochechirka, baha vinitraku, nunca ukurkina, aya vinitra we, ochechirka, mina ochechirka, yanangam yamachite, yanangam yamachite. Guanaya, nunca ukurkina, aya vinitraku, baha vinitra we, uchechirka, mina uchirka, yanangam yamasa, niña uchichiri, kivinitrako, baha vinitra we, nunca ukurkina, aya vinitra we, nakasa kahukurmek, from here to stop, from here to stop.